Hola a todos y a todas. Mirad, berenjena rellena. Están riquísimas y son muy fácil de preparar. Vamos al lío. ¡Hasta ahora! Os paso los ingredientes. Necesitaremos medio kilo de carne picada. En mi caso he escogido ternera y cerdo porque queda mucho más sabrosa. Berenjenas, una cebolla, 4 dientes de ajo, queso rallado y tomate frito. Ponemos también a precalentar ya el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. ¡Comenzamos! Quitamos la parte de arriba de la berenjena, así, y hacemos un corte a la mitad. Ahora hacemos así, sin llegar al final, para no romperla. Así con todas. Ya las tenemos, entonces ponemos un poquito de aceite y las pintamos. Así. Y las ponemos un poquito de sal, al gusto. Y las llevamos al horno. Ahora os digo el tiempo, pero tenemos que ver que estén bien blanditas para poder vaciarlas. Enseguida volvemos. Ponemos a calentar la sartén, añadimos un poquito de aceite de oliva y añadimos la cebolla y el ajo, que ya hemos hecho a trocitos pequeños, y dejamos que se sofría un poquito. Dejamos así que se vaya sofriendo y le ponemos sal y pimienta al gusto. Cuando empiece a sofreírse bien, añadiremos la carne, pero tenemos que esperar unos minutitos. Hasta ahora. Mirad, ya ha cambiado el colorcito de la cebolla y ahora añadimos la carne picada. La mía está todavía un poquito congelada, pero en un momento se descongela. Y sofreímos con la cebolla. Mirad, se está haciendo todavía y hemos aflojado ahora el fuego al número 6. Y hemos sacado las berenjenas, que las hemos tenido 20 minutos en el horno. Entonces ahora han quedado bien blanditas. Tenemos que hacer así con una cuchara sin quemarnos, como yo, y vaciarlas. ¿Veis? Tiene que quedaros así. Y lo ponemos aquí con la carne. Mirad, ya las tenemos todas vaciadas. Y lo de dentro de la berenjena lo hemos puesto aquí con la carne. Y mezclamos. Ahora vuelvo a subir el fuego y se le puede poner un poquito de vino, que le dará todavía muchísimo más sabor, que no lo he dicho en los ingredientes. Vamos así y dejamos que se evapore. Y vamos removiendo de vez en cuando. Enseguida vuelvo. Mirad, ya se ha bebido el vino. Entonces ahora ponemos a precalentar el horno solo el grill, porque es para gratinar el queso. Y ponemos el tomate frito. A ver, vamos mirando que no quede muy líquido, ¿eh? Es solo para... Así ya está bien. Le damos unas vueltas, mezclamos bien y paramos el fuego. Y ahora pasamos a rellenarlas. Con una cuchara nos ayudamos y vamos rellenando la berenjena. A nosotros nos gusta con bastante relleno. ¿Sí? Hacemos con todas. Y enseguida vuelvo. Ya las tenemos rellenas. Y ahora le ponemos el queso por encima. Si cogéis el de especial gratinar, pues mejor. Os quedará todavía mucho mejor. Y llevamos al horno, pues vosotros ir vigilándolo hasta que se gratine el queso. Pero calculáis de 3 a 5 minutos. Y enseguida volvemos. Lo hemos tenido 6 minutos y mirad el resultado. Así que pasamos a emplatar. Ya está preparado para comer. Están riquísimas, de verdad, probarlo. Y muchísimas gracias por esos deditos arriba, suscribiros y comentar. Gracias. Hasta pronto.